Yo he estado de norte, sur, o sea, y ahora en el Far West le digo yo. Far West. Pedro Gambarrotti, muchas gracias por aceptar la invitación. Tú eres arquitecto, eres diseñador gráfico, eres un artista de vocación. Yo he visto por ahí unas plumillas que has hecho con exposición. Felicitaciones. Y también eres un ciudadano, un hombre de barrio, desde lo que me acuerdo cuando te conocí hace muchos años. Eh, Como te decía, este es un deseo por tener una especie de archivo audiovisual que en algún momento puede ser utilizado por gente interesada en el tema. El tema es Guayaquil, los barrios de Guayaquil. Y las dos preguntas para ti iniciales, con las cuales puedes decir lo que quieras, son: ¿cuál es tu barrio o cuáles son tus barrios? Y cómo es la historia de estos barrios. Ya. Bueno, eh, yo nací en el barrio del Astillero, más exactamente en Letamendi y Chile. Ahí nací, bueno, obviamente en la maternidad, pero ahí inicié. A los 6 meses la familia se cambió, pues me llevaron al barrio Orellana y ahí creció mi infancia. Ahí vienen todos mis recuerdos de infancia porque estuve hasta los 11, 13 años allá y, y es donde guardo más recuerdos, más cariños, o sea, afectos incluso. Eh, Mis primeros amigos, eh, uno siempre le digo yo, uno de mis hermanos mayores, Melvin Hoyos, vivía pues a media cuadra de mi casa. Yo estaba en Padre Solano, entre Mascote y Esmeraldas, y Melvin estaba en Padre Solano y Esmeraldas en la esquina. Era media cuadra que nos separaban, era como un hermano mayor, pues unos 5 o 6 años mayor que mí, pero era el referente, ¿no? Era con el que empezamos a intercambiar revistas de historietas, cromos del álbum y todo lo que te puedes imaginar, pues, ¿no? Y siempre le digo yo a Melvin, el culpable de que yo me haya hecho ropavejero en la vida, con tratar de coleccionar y de juntar todo lo que pueda, es él. O sea, ese fue mi referente, ¿no? Tenía dos amigos grandes, el uno era Melvin y el otro que vivía 2 cuadras más allá era Gino Molinari. Con Gino incluso pues había, ya cuando yo fui a la escuela, al Espíritu Santo, Gino estaba más adelante y nos tocaba ir y venir en el mismo bus. Entonces él y mi hermano mayor y todo ya hacíamos grupo, como quien dice, ya éramos 4, ya éramos con otros más chicos que estaban allá en el barrio, ya hacíamos un pequeño grupito, como quien dice. Pero de ahí yo recuerdo, o sea, mi recuerdo más grato, digamos, en el barrio de Llana definitivamente es el parque de la calle Padre Solano. Un parque Eh, muy pequeñito. es un parque muy pequeñito, pero para mí guarda, y a Dios gracias se conserva, para mí el ceibo más hermoso de todo Guayaquil. ¿Ya? Tengo fotos parado, sentado al pie del ceibo y lo volví, después que salí del barrio, volví a verlo y a apreciarlo y a quererlo nuevamente cuando ya entro yo a la Facultad de Arquitectura. Y uno de los primeros trabajos que nos tocó hacer fue precisamente ir a dibujar el barrio Orellana, ¿ya? Nos habían dado a escoger o el barrio Orellana o el barrio del Salado. Entonces, un paralelo con don Pepe Guerra, y cogió el barrio del Salado, y nosotros cogimos el barrio Orellana. Y yo pedí exclusivamente el sector de las calles Urdaneta, Padre Solano no, Quisquís, Urdaneta y Luis Bernaza. Ese sector, efectivamente, desde la calle Esmeraldas hasta Avenida del Ejército. Y me fui dibujando casa por casa, ¿verdad? Y obviamente me tocó el parque, que era lo que a mí más me motivaba, el regreso a mi parque, el regreso a mi barrio, a mi infancia, a mis recuerdos. Todavía pues habían algunos vecinos que viven. Eh, Ahora lo volví a recorrer, fue el año pasado. Yo empecé una página en Facebook que se llama Guayaquil 2020
ya, le empecé en mayo del año pasado, cuando vino la transición de la prefectura. Hasta agosto de este año trabajé en la prefectura, pero en mayo del año pasado ya nos tocó la transición, pues no, ya habíamos terminado nuestro plan operativo del año, todo, y nos tocaba esperar qué disposiciones tenía el nuevo prefecto en ese momento o en su defecto nuestra despedida. Espérate un segundo. Volvamos al barrio Orellana. ¿Cómo jugaban ustedes? ¿Cómo jugaban los niños allí? ¿Dónde jugaban? Porque el parque es muy pequeño, que jugaban en Claro, la los campos calle. eran pequeños, los jardines eran pequeños, pero ahí nos arreglábamos. A veces, por ejemplo, ¿cómo jugábamos carnaval? Pues acuérdate tú que en los años 60 todavía los carnavales guayaquileños eran carnavales mojados. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Jugábamos desde el jardín, de jardín a jardín, el bombardeo de globitos, o lográbamos subirnos a la terraza. Ya te imaginarás el peligro, ¿no? De subir y bajar mojados. Ya las escaleras no eran muy grandes, que se diga. Y, y sube los baldes porque no había llave de agua en la terraza. Entonces sube los baldes con agua y con vejigas y todo. Y jugábamos de terraza a terraza. No, Eran los bombardeos. no tenían club o cooperativa que organizara fiestas en el barrio para... No, no, no. Digamos, los chicos mayores, sí, pues, o sea, organizaban las fiestas en sus casas, ya los más grandes, nosotros todavía éramos pelados, ¿no? Todavía no éramos de fiestas, pero los mayores sí. Eso sí, habían pues algunos, mi hermana que era eh, 15 años mayor a nosotros, ya ella estaba pues en 12, 15, entre 12 a 15 años mayor a nosotros, mi hermana por parte de madre, ya ella pues andaba pues en que, digamos, iban los muchachos del barrio a visitarla y todo, y la invitaban a su vez a las fiestas que habían en el barrio. Pero fiestas populares para las fiestas de octubre, de julio, no había alguien que hiciera eso. Cuando mucho en octubre había una que se solía organizar por el obelisco de la calle Alejo Lascano, el que está yendo a la Bolivariana. Ese ícono que aún todavía se mantiene y sobrevive era el punto de reunión de los muchachos del barrio, de los mayores. Ahí estaban Jorge, se me escapan los nombres, pero bueno, hasta Guillermo Lazo era vecino del barrio Orellana. Guillermo Lazo, Ángel Duarte, de los que recuerdo, los Cordero, los Carcelén, los Cuello, que eran nuestros vecinos, y el vecino al lado nuestro eran los Rodríguez Vaquerizo, César Rodríguez, que fue ministro de León Febres Cordero y concejal de Guayaquil. Él vivía al lado de nosotros. Ese es un hermano mayor que tuve la pena muy grande cuando falleció justo en el pico grande del semáforo rojo ahora en la pandemia. Muy sentido, y me acuerdo esa noche, no solamente fueron él, un compañero de mi hermano en la universidad también, que era un hermano más en mi casa, el doctor Pepe Yulí y alguien más. Fueron tres golpes en la misma noche que fallecieron. ¿En qué año dejaste el barrio? El barrio Orellana. El barrio del año 71, 72. Dejé el barrio, nos fuimos hacia el barrio del Astillero, más exactamente en Portete y Eloy del Faro, frente a la piscina de la empresa eléctrica. Allí estuvimos un buen tiempo. Justo allí nace, bueno, había más muchachos, se jugaba en la calle, como teníamos este pedacito de la calle Portete, donde nace Portete, entre Eloy Alfaro y La Ría, la calle 5 de Junio y La Ría, que eran
calles no transitadas, más allá de algún camión, alguna jeep, alguna, digamos, carro de trabajo de la empresa eléctrica que tenía una entrada por ahí al costado. Nadie más circulaba por ahí. Entonces ya teníamos, ahí tuvimos nosotros calle para jugar pelota. Ahí tuvimos nosotros, bueno, pese a que habían cables y todo, era tan amplia la calle Portete en ese momento que podías volar una cometa y no se te enredaba en los cables, ¿ya? Entonces, ahí tuvimos un poco más de vida de barrio con los muchachos que vivían por allí. Había una gallera incluso del señor Bolek frente a la empresa eléctrica, entre Portete, en el del Faro, entre Portete y General Gómez. Había una gallera. Entonces eso tenía un movimiento el sábado en la tarde. Era una cosa que se llenaba de carros, la gente que iba digamos, a la pelea de los gallos. Y ahí conocí yo el asunto del folclore nuestro, ya en la pelea del gallo. Y me acuerdo pues cómo ellos, yo estando todavía preadolescente, me daba cuenta cómo manejaban ellos el asunto de las apuestas y todo. Y ahí comprendí yo cuando ellos dicen palabra de gallero. Esa expresión tan popular que la vine a escuchar ahora también cuando trabajé en la prefectura, precisamente entre el Montubio, el Montubio, cuando dice una cosa y te dice palabra de gallero, eso es, pero tajante, ¿no? O sea, eso es la palabra y se cumple porque se cumple. Entonces, ahí aprendí yo algunas cositas, ¿no? Del gallo pinto y todo el asunto cuando les ponen las espuelas a los gallos y todo. Entonces, fíjate, fui teniendo cierto, digamos, contacto con parte de nuestro folclore. Pero en eso también nos tocó otra migración intraurbana, dijo uno. Ya nos fuimos a fundar el Centenario Sur. Ya, pero espérate. Tú estás del barrio Orellana, está en la parte norte del centro, digamos, ¿verdad? Exacto. Y luego te vas hacia el Astillero. Sigues de todos modos en la parte, no estás en una urbanización, no están ustedes. No estoy estoy en ciudad. Has crecido tú en un barrio donde hay casas de 2 pisos, donde hay departamentos, donde hay construcciones mixtas. Y me cambié donde ya habían hasta edificios. Ya, ahora, los juegos tuyos no son en parques, prácticamente, son en la calle, en la calle por donde pasan los carros. En el barrio de allá, en el barrio del Astillero también sí guardo el parquecito, el Parque España, definitivamente, pues que lo tenía a 2 cuadras. Sí, definitivamente, pues ahí también había chance, pues, de aprender a patinar y todas esas cosas, ¿no? O sea, ese también es un recuerdo que se me estaba escapando. Sí, definitivamente el Parque España es vital en este momento cuando yo estoy creciendo, porque fue donde aprendí a patinar. Tenía, digamos, piso de cemento amplio. Entonces yo ahí aprendo a patinar, ahí aprendo los primeros monopatines que llegaron por allí, alguien tenía. Aprendí a andar en la patineta, ¿ya? Entonces, sí, eso de allí guarda recuerdos, pero ya te digo, la estancia en el Astillero, ese momento no fue tan prolongada. ¿Cuántos años fueron? Eso fue como que del 72 o 73 al 75. ¿Nunca sentiste la influencia de la cultura fluvial? Sí, definitivamente, sí. Un paseo que era obligado, definitivamente era ir a la orilla del río, ¿ya? Encontrarme con estos astilleros que todavía estaban funcionando. No, ahora hay contados con los dedos, creo que hay 1 o 2 apenas funcionando. En ese entonces sí, cada calle que llegaba al río tenía un astillero, ¿ya? Y ahí también me sirve a mí, ¿no? El ver la faena no solamente del estibador, del armador, del carpintero de río, ¿ya? Verlos trabajar, el casco de un barco, verlos echarle cafetal a la unión de
de los maderos, pues, ¿no? Para que no se filtre el agua en el casco del barco. Ver botadura de barcos, me tocó definitivamente ver el trabajo de eh, ¿cómo se llamaba? El, el que cogen y amarran y a lo que tú lo vas moviendo, jalas atraes el barco o a su vez lo aflojas para que caiga nuevamente al río. Tiene un nombre en especial, ya se me escapó de la cabeza. Pero todo el trabajo del astillero lo viví también, sí, definitivamente. Y fue unas cosas que me gustaron mucho. Cuando ya tuve mi cámara fotográfica en algún momento, yo solía regresar al barrio, a los barrios por donde yo había estado a tomar fotos, ¿ya? Tengo fotos de los carpinteros de Río trabajando, tengo fotos de las herramientas, de las cosas que estaban allí, de lo que utilizaban ellos para trabajar, ¿ya? De los parques, o sea, ya en eso vino la foto digital y bueno, la primera camarita de 5 megas que tuve por allí, que pude comprarme, también regresé a renovar, digamos, a renovar el banco de fotografías y suelo tener algunas cosas por ahí guardadas, sí. Eso siempre ha sido cuestión, ¿no? De uno que aparte pues de como arquitecto mismo y de haber vivido allí, de haberlo presenciado, definitivamente la fotografía siempre ha sido una herramienta para preservar precisamente esos recuerdos. En el Guayaquil de esa época, y viéndolo ahora de manera retrospectiva, ¿qué podrías tú decir? ¿Qué comparación podrías hacer entre ambos barrios? Barrio Orellana y el barrio del Astillero. Bueno, Culturalmente hablando, te digo que más vía de barrio y vamos a un trato más fraterno entre vecinos, yo lo percibí precisamente en el barrio Orellana. Quizás porque primero que era una época mucho más sana, la ciudad era mucho más pequeña, había mucha confianza vecinos, ¿ya? Yo recuerdo siempre que a veces los vecinos salían de viaje o había un feriado, por decirte, y pasaba el vecino avisando, me voy a ir a la playa el feriado, y nosotros cuidábamos la casa del vecino. O a su vez, si nosotros salíamos, comunicábamos a los otros, vamos a salir, y los vecinos estaban pendientes de la casa de uno. O sea, éramos nuestros propios guardianes. El Eso barrio yo Orellana, el barrio Orellana para nada en el astillero. El barrio Orellana es de casas. El barrio del Astillero es mucho más diversificado. No es de casas. Claro, es mucho más diverso. Lo que te decía, aquí yo ya vi edificios de tres pisos, pues por decirte. ¿No crees tú que las casas son las que permiten que la gente se acerque más o que el vecindario? Definitivamente, las casas son las que hacen el vecindario, definitivamente. Acá coincidíamos, en el barrio del Astillero, coincidíamos que los amigos que hicimos cuando llegamos acá era el hijo del señor de la ferretería de enfrente. Era el hijo, eran los los Rodríguez del Bazar Mickey, por ejemplo, que eran compañeros del Espíritu Santo. O eran los Hidalgo que estaban en Chimborazo, que eran los hijos de Ramosito Hidalgo, que también estaban en el Espíritu Santo. Íbamos y veníamos en el bus. Entonces ¿ya? El colegio es el que les permite a ustedes... ya cuando salimos a la ciudad, es el colegio el que nos vincula. Claro. ¿Ya? Es el colegio el que nos vincula. ¿Ya? No tanto la cercanía de que si tú vives el de al lado. Me acuerdo que teníamos contacto, obviamente tenemos dos departamentos arriba. La familia Sotomayor era la una, la otra no la recuerdo, no recuerdo el apellido. Pero, por ejemplo, con las 3 familias que vivíamos en este edificio, como quien dice, que está en la esquina, todavía está. Ahora tiene unos locales comerciales donde era la sala, el dormitorio de mi mamá y mi hermana, que daban hacia la calle Eloy Alfaro. Nosotros estábamos en planta baja. Ya pues han modificado la casa, ¿no? Son locales comerciales y arriba me imagino
seguirán los departamentos, pero yo perdí completamente ahí contacto. Una vez que salí yo de esa casa, no volví a tener contacto yo con las familias que vivían allí. Eso sí, no. Y ni tampoco con los chicos de la ferretería, ni nada. También nuestros otros compañeros que estaban por allí cerca, ya te digo, los Hidalgo, Cornejo estaba en la calle de Chile, al lado del palacete de Paulo Russo, que todavía se mantiene allí. Los Villarroel, que tienen todavía, creo que todavía está el almacén de lámparas italianas, ¿ya? Eran los amigos que teníamos, pero una vez que yo salí del barrio, perdí contacto completamente con ellos. Entonces, ahí nos vamos, ya te digo, a fundar el Centenario Sur. Y te digo fundar el Centenario Sur porque hasta ese entonces tú llegabas a la calle José Vicente Trujillo, a la E, y la ciudad se acababa. O sea, yo recuerdo esos días, y ya estamos en el 75. ¿Ya? Yo recuerdo que, por ejemplo, íbamos a casa a visitar a nuestros amigos y Casa Bajaña en 6 de marzo y la calle C, ¿ya? En el barrio Tambaco. Y recuerdo yo que estábamos sábados o 7 de la noche, qué sé yo, y yo subí a la terraza de ellos y la cuadra de enfrente era la última cuadra de la ciudad, el resto era pampa. Y en las noches solo veías las luces de lo que era la Ciudadela de Octubre, y de pronto fue un destello también muy grande al fondo, que fue cuando se inaugura el hospital del IES, ¿ya? Recuerdo tanto que fuimos a la inauguración de la calle 20, no era 25 de julio todavía, de la Calle Quito era. La calle Quito, cuando la inauguración del hospital hubo esta carrera de carros, ¿ya? Desde lo que era la avenida Trujillo hasta el puerto marítimo, ¿ya? Era un circuito en línea recta prácticamente, pero hubo esta carrera, me acuerdo yo, carrera de carros y carrera de motos. Me acuerdo, fueron esas dos carreras, me acuerdo que fuimos a verlas. Y ya te digo, nosotros vamos a dar a la ronda, frente a las acacias. ¿Ya? La ronda es este conjuntito de villas donde en la esquina está el Banco del Pacífico y hay un conjuntito enfrente que se llamaba... la ronda, y la otra enfrente, habían los bloques de Albán Borja, creo que Andalucía se llamaba la otra ciudadela de enfrente, que eran muy parecidas, eran de la misma Mutualista Previsión y Seguridad, ¿ya? Entonces ahí nos vamos nosotros, y te digo a fundar porque era lo único que había construido. Todo lo que es ahora el Centenario Sur era relleno, era cascajo. Con las completas estaban los bordillos de las veredas, pero al interior de los terrenos no había nada. Habían solamente montículos, cerros de cascajo, qué sé yo, que nace en nosotros en ese momento la inquietud de la bicicleta, ¿ya? Comienzan a importar las primeras bicicletas de bicicross, ¿ya? Entonces comenzamos nosotros pues en la novelería a hacer bicicross, ¿ya? Entonces recuerdo allí, entre los chicos que se sumaban de por ahí cerca, porque esto era pues, o sea, ya tú veías ese tipo de actividad y comenzaban a llegar chicos de algunos sitios que estaban por ahí cerca. Casualmente uno de estos muchachos que llega es Carlos Luis Morales, ¿ya? Yo a Carlos Luis lo conocía también del colegio, porque su mamá en algún momento fue secretaria del Espíritu Santo. Y recordaba este gordito, porque Carlos Luis era bien gordito, que iba al colegio. Recuerdas que poco más nos hacían llevar la lista de libros todos los días, o sea, era tremenda maleta. Él iba con un buzo y su balón de fútbol al costado. Entonces este gordito, subir y bajar del bus, ya cuando nos fuimos al sur, ya, que subía y bajaba con tremenda maleta y con su pelota bajo el brazo, hermano, para mí es imborrable, imborrable. Entonces, y ya este gordito crece,
ya era un muchacho como nosotros y comienza a hacer bicicross con nosotros en Les. Entonces, ya comienza a poblarse el sur también, ¿no? El Centenario Sur, ya hacen la Saiba, pues ya llega el gobierno militar y comienza a construir la Saiba, se llena las acacias, precisamente que ya habían empezado. Hicimos gallada con chicos de las acacias también, ya, no solamente los vecinos de la ronda. Con ellos sí mantengo hasta el día de hoy contacto. Ahí sí hicimos nuevamente vida de barrio. Vida de barrio de festejarnos el cumpleaños en cada casa. Me acuerdo que mi abuelita cumplió sus 75 años allá, ¿ya? Y este grupo de vecinos, estaba Claudio Muecay también, que recién falleció, estaba Pepe Lucho Troya y Jane Holz, estaban los Valverde al lado de nosotros, estaban los Ronquillo enfrente, los Pinargote, el poeta Elías Candel al lado de nosotros también en la casa del otro costado. Entonces ya ahí tuvimos nosotros nuevamente vida fraterna, digamos, de vecinos, ¿ya? Ahí volvimos nosotros a tener eso de allí. Entonces, Ahí fíjate, estuvimos, ya no es el colegio el que los vincula o el que te ahí no vincula, solamente fue colegio, ya es barrio. allá, había el barrio. A Ujú. nivel de colegio lo que hacíamos era que ya como estábamos al sur, por decirte, nosotros estábamos en la ronda y teníamos compañeros también pues que estaban en el centenario. Entonces yo ahí ya comienzo a hacer, a expandir un poco el rayo de amistad y el rayo de a dónde moverme, ¿ya? Porque, por ejemplo, coincidía que éramos de la misma edad y hasta en el mismo curso. Entonces lo que hacíamos que con Alvarito Cruz, que vivía a la vuelta, nos íbamos al centenario donde Jimmy Johnson, donde los Johnson Rodríguez. Entonces allí hacíamos estación. O sea, pasábamos la semana entera previa a la semana de exámenes estudiando, poniéndonos al día con todos los trabajos, con toda la cosa. Dormíamos allí, regresamos, nos íbamos a casa, regresábamos a casa, nos bañábamos todo y volvíamos nuevamente donde Jimmy, a José Salcedo y Nicolás González, y a seguir estudiando. Entonces ya el momento que nosotros nos tocaba ir al examen nos iba muy bien porque ya sabíamos nosotros, habíamos tenido el tiempo suficiente, incluso hasta para preguntarnos el uno al otro, tomarnos las lecciones, etcétera, para poder dar nuestros exámenes. Y lo bonito era que llegaba el fin de año y vos te exonerabas, pues, ¿no? En las distintas materias. Yo tuve la suerte que a muy pocas materias daba los exámenes finales. Yo sí, era de los que me exoneraba, hacía el puntaje necesario durante todo el año, cosa que yo allá al final ya estudiaba era por trámite, pero realmente me exoneré en la mayoría me exoneraba en la mayoría de las materias. Eso me sirvió bastante. Ahí yo tuve con este motivo tuve mi primera bicicleta ya grande, una de carrera, me compró mi hermana. Y con esa bicicleta yo comencé a rodar. Mi hermana se casa y va a vivir a la ciudad de octubre, entonces teníamos este vínculo, ¿no? O nos íbamos a Centenario, o ya teníamos donde irnos a la ciudad del 9 de octubre. Mi hermana era de la Quinta y la Quinta, ¿ya? Ahí a un costado de la iglesia. Entonces, ya teníamos un radio de frecuencia de visitas un poquito más amplio. Y bueno, de ahí estuvimos hasta empezado ya casi el año 80, a principios del 80, en que regresamos al astillero. Regresamos al astillero y ahora sí ya a Letamendi entre Chimborazo y Coronel, frente al colegio Germania, creo que estaba ahí enfrente, y una falda rosadita, es lo que recuerdo. Volvimos ahí al astillero, estuvimos un tiempo, ¿no? Hasta el 87. Ahí sí que la verdad que más allá que con los vecinos de arriba abajo y por ahí creo que el mecánico de enfrente, no hubo nexo con nadie más.
fueron años que incluso ya coincidió con mi entrada a la universidad, entonces ya la vida de barrio era mínima. Claro. Pasaba más tiempo yo en la Facultad de Arquitectura que en mi casa. Ahora, tú has tenido, hasta esa época llevas teniendo una experiencia itinerante de 4 movimientos grandes que ocupan 4 gran parte de movimientos tu vida, grandes. ¿no? Ahora, ¿qué personajes tú recuerdas de esa etapa de tu vida, de esos cambios? ¿Qué personajes de barrio, qué anécdotas? Tú dices, esto es característico de este barrio, esto es característico de esta zona. Por decirte, o sea, cuando ya llegamos nosotros a la calle Letamendi, teníamos a una cuadra al Coliseo Huancavilca. Entonces me hice asiduo, aparte, bueno, del cine que siempre me gustaba y que buscábamos siempre pues las Bermudas del 2x1 para ir a ver las películas, ya teníamos otro entretenimiento y eran las luchas libres, ¿ya? Eso sí recuerdo, pues, ¿no? Ahí conocí yo a Caín el Maldito, ¿ya? Caín el Maldito, si tú lo recuerdas, era todo un personaje Yo me acuerdo que de de Pelado maldito no Pérez. tenía nada, era re buena gente el señor, o sea, el personaje, el luchador de él era Caín el Maldito, que se la daba con otro que era el monje loco, Del Monje Loco me acuerdo. el monje loco. Entonces era, pero yo después ya me hago pana de Caín y Caín resultó que era el guardián del Colegio de Bellas Artes, de la Escuela de Bellas Artes, ¿ya? Y no solamente que era el guardián, era el modelo para que los muchachos aprendan a dibujar figura humana, ¿ya? Porque el veterano pues ya tú sabes, como buen luchador, él andaba siempre haciendo ejercicios, todo, él me enseñó incluso a levantar pesas y todo el asunto, ¿ya? Muy buena gente, ya te digo, de Maldito era solamente el nombre del personaje luchador. Y este sí es un personaje que ya te digo, para mí lo llegué a estimar muchísimo porque era un hombre muy culto, ¿ya? Era un hombre muy culto, o sea, quizás su vínculo en el Colegio de Bellas Artes, de ser modelo, de estar hacerse amigo de los chicos que iban a dibujar allá, que estaban en clases y todo, y decía yo, bueno, es que tienes hasta una biblioteca, le decía aquí, ¿ya? Y me dice, sí, me dice, como yo tengo las llaves, yo entro y cojo el libro que me gusta y me pongo a leer. Entonces, era un chico, era un señor culturalmente no formado, pero sí era un ávido lector, ¿no? Entonces, él conocía de arte, él conocía de movimiento, de estilos artísticos, de pintores y esas cosas. Entonces, ya era una persona que lo que menos te imaginabas podías conocer en un barrio. Pero ya te digo, también coincide que ya es cuando yo entro a la universidad, y yo a veces salía entre semanas, salía a las 6:30, 7 de la mañana, 6:30 de la mañana para estar clases a las 7, y regresaba a las 10, 11 de la noche. Y muchas veces me tocó incluso, ya se hizo después práctica, que salíamos de la Católica cuando ya no habían colectivos ni busetas que regresen, que pasen por la Carlos Julio Arosemena, y nos tocaba caminar. Desde la Universidad Católica nos veníamos caminando por la 9 de Octubre, en Los Ríos se quedaba Víctor Barrera, yo seguía hacia hacia el Parque del Centenario, y de ahí me iba pues hasta la calle Chile, y por la calle Chile camínate hasta la calle Letamendi. Entonces yo estaba en Letamendi entre Chimborazo y Coronel. Entonces, hacía esa vuelta casi todas las noches. Entonces me recorría la calle 9 de Octubre con todos sus movimientos, con todas sus luces. ¿No? Ya en eso ya estaban a veces las furgonetas que iban al puerto marítimo, las de San Agustín. Muy raro tomaba, ¿por qué? Porque si yo estaba a la altura de la calle Chimborazo, quedarme en la calle Quito y Letamendi, por decirte, y avanzar a pie por la calle Letamendi hacia el río, no era precisamente la calle más iluminada. Entonces, prefería yo avanzarme, caminar hasta la calle Chile y por la calle Chile de largo al sur. Eso sí fue
fue bastante constante. Cuando ya, por ejemplo, le compraron camioneta a Humberto, por ejemplo, a Humberto Alvarado, ya Humberto me traía. O por decirte, me empaté en algunas materias con Emilio Soro. Entonces Emilio también cogía y me traía en su camioneta, me traía hasta el sur. ¿Ya? Entonces ya también comienzan ya otras amistades, compañeros también que comienzan a traerte hasta el sur. También entran compañeros nuevos, o sea, que no eran del curso, pero estaban un poquito más abajo, pero coincide, por decirte, estaba el arquitecto Iván Núñez, por ejemplo, que iba a dejar a su hija Mónica. Mónica, nunca tomamos materias juntos, pero coincidíamos las horas que estábamos. Entonces, cuando salíamos ya 9:30, 10 de la noche, ya yo no tenía necesidad de irme caminando hasta la casa, porque estaba el arquitecto esperando a Mónica, su hija. Entonces, como sabía que yo también era del astillero, me llevaban también para la casa. Entonces ya era un poco más, si coincidíamos, yo tenía transporte al ese. Entonces ya no era la caminada de todas las noches. Pedro, tú eres arquitecto. Ajá. Como arquitecto de ese plano que estoy seguro, de ese plano de Guayaquil, que estoy seguro tienes siempre en tu cabeza. ¿Cómo describirías tú a los barrios tradicionales de Guayaquil desde el punto de vista arquitectónico y también desde el punto de vista del hombre que ha vivido en un lado, en otro, que tiene una experiencia cultural bastante interesante, variada? Yeah. ¿Qué visión tú podrías dar de Guayaquil? Bueno, la verdad que cada barrio tiene su esencia, ¿no? O sea, en el caso del barrio Leyana eran estas villitas unifamiliares, estas villas unifamiliares, donde te digo, pues había mucha calidez entre vecinos. Eso lo volví a encontrar al sur, en La Ronda, ya te digo, donde todavía se conservan las amistades de La Ronda. Los que se quedaron, los que salimos, uno que otro que haya llegado por allí, pero básicamente ese grupo ese grupo de chicos, Lucho Muecay, por ejemplo, él llegó de México, de estudiar teatro en México cuando nosotros hacíamos Gallada, y entonces Lucho era uno más del grupo, ¿no? Porque él llegó a vivir donde Claudio, donde el hermano, entonces ya era uno más de la Gallada de nosotros, ¿no? Chicos que nos reuníamos los viernes a conversar qué nos había pasado en o si el uno llevaba los naipes, el monopolio, lo que sea. Ya hacíamos Gallada y nos poníamos a jugar, a fraternizar un poco más. Entonces, sí, y ya te digo, cada barrio en Guayaquil tiene su esencia, tiene su ambiente, ¿no? Y el ambiente que le dan sus casas, ¿no? O sea, yo hice un estudio hace unos 3 años, que ojalá en algún momento lo pueda plasmar en un libro, de cómo se va formando este barrio, al que yo lo he llamado el barrio del cacao, ya, precisamente el de la calle Panamá. Justo cuando comenzó esto de que iban a tumbar la casa de la calle Imbabura frente al donde ahora va a ser el Museo del Cacao. Entonces me pide el MAC que iba a hacer unas ponencias, unas charlas al respecto, decían pues ellos tratar de salvar esta casa. Y me piden a mí precisamente una ponencia, ¿no? Sobre la importancia de esta casa, hablando en términos patrimoniales. Y como estaba bien conflictivo el asunto, que yo sabía pues que eso ya era, digamos, irreversible, que el municipio lo transforme como lo ha hecho ahora, que va a ser un teatrino, ¿no? Que no ha abierto sus puertas por la emergencia que se está pasando. Pero, y le doy un giro a la charla y digo yo, un barrio con aroma de cacao, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenía entre mis recuerdos también no solamente de haber sido un transeúnte como todos los guayaquileños de ese sector, sino que también
en algún momento de la Facultad de Arquitectura me tocó hacer un trabajo en ese sector, a nivel de urbanismo y a nivel ya de arquitectónico, ¿no? En el clásico taller de proyectos. Entonces me tocó a mí trabajar en un terreno baldío que estaba allí y con ese motivo, pues, en parte de la investigación previa para la elaboración del proyecto, tuve pues que irme a meter al Callejón Magallanes, a recorrer la calle Rocafuerte, la calle Panamá. En ese momento también ya tenía mi cámara fotográfica, comencé yo también a tomar esta, esta maravilla que se ha perdido en nuestra arquitectura, que son los soportales. ¿Ya? Entonces, ver cómo todas las casas de este sector ya tenían los soportales. Era época que todavía tú veías los tendales de cacao en media calle, en la calle Panamá. Eso estuvo hasta mediados, hasta finales de de los 80 e inicios de los 90, ¿ya? Entonces era una actividad que tú la veías y la tenías al pie. Estaba aún la Casa Verde en su sitio original de la calle Tomás Martínez entre Panamá y Rocafuerte. Estaba la Casa Castañeto, que es quizá la casa de mayor nostalgia en Guayaquil. ¿Por qué? Porque era la casa que salía en la escena de Mis Adorables Entenados. ¿Ya? Y todo el mundo es la casa de los entenados, pero los entenados nunca vivieron allí. Había una familia Vera, sé, que vivía en esa casa, pero no tenía nada que ver con Felipe Vera ni los hermanos, pues no eran los personajes de televisión precisamente. ¿Ya? Y todo el mundo recuerda la casa de los entenados, la casa de los entenados, y te preguntan y ven un balcón, la casa, no, esa no es la casa de los entenados, la casa de los entenados en la otra cuadra. Todo el mundo. Yo me acuerdo que todavía estaban estas casas allí. Todavía estaba, yo alcancé a ver al Banco Territorial que está ahora pues en el Parque Histórico, la Casa Julián Coronel, a la que tuve el acceso incluso de entrar, recorrerla, ya estaba vacía, y treparme incluso a la terraza, al altillo, a la guardilla de la casa para tomar una foto, que todavía la tengo, de la rotonda, con la primera renovación urbana que tuvo, ¿no? Antes que la llamen regeneración. La primera rehabilitación urbana que tuvo, que fue un proyecto que tuve la oportunidad de estar en el equipo de trabajo del arquitecto René Bravo y de Gonzalo Robalino, cuando la unidad ejecutora del Banco Central, de proyectos especiales del Banco Central, los contrata para la remodelación de los parques. Entonces, para mí es vital, por ejemplo, tanto el trabajo de la universidad como estudiante, como ya un estudiante que empezó a trabajar para solventarse sus estudios, haber participado, por ejemplo, en este equipo, esta remodelación del malecón, de la Plaza de San Francisco, de la iglesia de San Francisco cuando se cierra la calle Vélez, por ejemplo, a mí me tocó hacer la acuarela de cómo luciría la calle cerrada, como la tenemos hasta el día de hoy. Tenía mi cámara, obviamente no tenía un lente gran angular, tenía solamente un zoom y el normal de 50 milímetros. Entonces me trepo yo al balcón de la compañía Salamandra, que era lo único que había ahí con balcones como para poder treparse y tener una panorámica del sector. Y comienzo a tomar, pues no, parcialmente, hacer el mosaico de fotos para armar la escena. No había Photoshop ni nada de esas cosas de ahora. Entonces, tratar de que no se me descuadre, tú sabes, ¿no? En este giro que hace la cámara, el lente de la cámara que es cóncavo, te va deformando también la imagen. Entonces, ingéniatela para hacer el mosaico, después pegar las fotos y hacer la escena. Una vez que la tenías, la calcabas en un papel sketch, la pasabas al Canson y acuarelazo contigo. Entonces, tengo por ahí yo la foto de que se presentó, se entregó como parte del proyecto. Después me la encontré años después también para otro proyecto que se hizo en el Banco Central, y ahí la pude fotografiar ya
Y ahora sí, ¿cómo me quedó, no? La acuarela en sí. Entonces, estuvimos también Pedro, en la remodelación Pedro, del Parque Centenario, Pedro, de la Merced, y una Pedro, anécdota que quería decir, tú vives en la Vía de la Costa ahora. ahora estoy en la Vía Costa. O sea, del barrio del astillero que nos quedamos, o sea, regresé al astillero, nuevamente me voy al sur, ¿ya? Ya en el año 87, mi mamá le compra una casita a su mejor amiga en el barrio del Seguro, ¿ya? Y llego yo precisamente ya el año 87, ya terminando, egresando a la Facultad de Arquitectura, llego yo al barrio del Seguro. Otra vez a este calor de barrio, a que te conoces con el vecino de enfrente, ya. Aunque ya el barrio no era lo tan cálido como lo fue en su momento, ya la ciudad también, y se nota, cuando ya la ciudad crece, los problemas crecen, los muchachos ya no son los mismos, y me toca estar pues en plena famosa 42 del barrio del Seguro. Entonces, la hermana de uno de estos chicos famosos Canesa era mi vecina de al lado. Y cuando ya querían ponerse molestosos los chicos, la hermana salió, ¿sabes qué? A ellos no me los tocas. Es decir, no, ellos son mis vecinos y nos llevamos muy bien. A ellos no me los tocas. Me acuerdo fue la advertencia de esta chica y nunca nos pasó nada. Podíamos dejar la casa sola y jamás hicieron nada, ¿ya? Entonces, ahí estuvimos un buen chance. Ya en eso, pues, eh, fallece mi abuelita, mi mamá se va a la 9 de octubre donde mi hermana a vivir. Me quedé yo solo en la casa, la verdad. Cuando falleció mi abuelita, mi tía se fue a vivir una temporada a Puerto Rico. Me quedo solo, pues, en la casa, hermano. Y ninguna de esas decido casarme. Sí, pues ya, igual esa casa en algún momento, pues, me iba a quedar porque a mis hermanos. Ahora, tú, bueno, regresas, te quedas solo en el Seguro, luego te casas, ahora estás en el barrio, en la Vía La Costa. Mucha gente se ha ido a la Vía La Costa y el argumento principal es la violencia, la inseguridad, ¿verdad? Ujú. Ahora, en estas nuevas ciudadelas, ya no se vive la vida barrial de antes, ¿o sí? No, no, no. Y entonces, ¿qué es Parece lo que hay mentira. ahora? Es lo que yo te decía, mira, eh, y yo lo relaciono también al crecimiento de la ciudad. La ciudad crece la población y crece la inseguridad. Y parece mentira. Llega un momento en que tú no es que desconfías, pero ya no tienes la confianza que antes uno tenía con tu vecino de al lado. ¿Ya? Te llevas bien, hola, buenos días, chao, ya regreso, pero, pero ya no haces vida fraterna, digamos. O sea, ya no es, ya poco se ve, y te digo, ahora que estoy en Ciudadela nuevamente, que vaya alguien a visitar al vecino. O sea, acá nosotros tenemos un poquito, o sea, dentro de Valle Alto que estoy ahora, hemos estado en 2 ciudadelas. Llegamos a París en el 2015, estuvimos casi 2 años allí, donde solo teníamos contacto con la vecina de al lado, nadie más. En algún momento la administración de la ciudadela. Y de ahí nos vinimos acá mismo en Valle Alto a la etapa de Nueva York, que está más a la entrada. Y así mismo, la vecina de al lado, la vecina de más allá. El vecino del otro costado, no sé ni cómo se llama. Tengo uno que también fue compañero mío de la prefectura, que está al otro extremo de la ciudadela. ¿Y cómo te sientes tú? Te digo que yo acá le digo el Far West, te había dicho, ¿no? A mí es el Far West de la ciudad y
y casi como que estuviera en el campo. He encontrado cosas que nunca las tuve en ningún lado donde he vivido. Y puedo decir el contacto con la naturaleza. Digo, acá es el campo. ¿Y por qué te digo que acá es el campo? Porque tienes el canto de los pájaros en los árboles desde tempranas horas de la mañana y ya este momento que está cayendo la tarde, están regresando los pajaritos a las copas de los árboles a dormir. Entonces tienes tú sales a la calle principal de la Ciudadela y te encuentras con este espectáculo de ver los pajaritos. Hay momentos que tú llegas 10, 11 de la mañana, tienes que regresar a tu casa y te encuentras con las vacas pastando a la entrada. Te encuentras con caballos, los caballos salieron a darse su vuelta. Pero son, por decirte, de aquí, aquí al lado nuestro hay una hacienda que ya también mis hijos se hicieron amigos, dicen que es del señor Charnisky. Ya es hacienda ganadera y de caballos y todo, tiene su laguna que los chicos van a cualquier momento van, tocan la puerta y se van a remar porque tiene una lagunita con un botecito de remos, con bicicletas y esas cosas. Entonces los dejan. Sí, son los de aquí de la ciudad de al lado y mis hijos tienen su parque recreacional que de vez en cuando hasta vienen sus amigos de Urdesa, que hemos hecho también en algún momento pasé también por Urdesa, por las lomas de Urdesa. Entonces, ahí mis hijos hacen galladas con los chicos de las lomas de Urdesa. Y galladas que se frecuentan y si no van ellos allá a pasar el fin de semana, son los de Urdesa que vienen a pasar acá el fin de semana con nosotros. Y se van a la playa. Entonces, ellos hicieron allí hicieron su gallada y su grupo de amigos. Pero no se reúnen en las esquinas. No, acá nada completamente. Ya dentro de pero ya te digo, acá yo lo que he encontrado es, y estando en conjunto de villas cerrado y todo, claro, no, las vacas no se meten acá, pero están en la avenida principal y vienen desde el carretero hasta el fondo, se van completamente y regresan con su pastor, como quien dice, con el vaquero, y que las cuida y se regresan. O sea, pero que tú llegas a tu casa y te encuentras que está, o si no son los caballos, son las vacas. O sea, yo eso no lo había visto nunca antes. Okay. Y la verdad que ahora me topo yo con ese tipo de cosas, ¿no? Y ya te vi el asunto del canto de los pajaritos. Incluso mi ciclo de sueños, de sueño en la noche, no tanto cuando estuve en París, estaba más metido, era normal, pero cuando ya me vengo acá a la entrada a Nueva York, pues sí, yo ya 9:30, 10 de la noche, agarré el sueño. Y hago una sola hasta la medianoche, 1 o 2 de la mañana, se me quita el sueño y para mí yo he dormido la noche entera. Quiero que me digas si te gustaría añadir algo a todo lo que has conversado. Bueno, ya te digo, lo bueno de haber pasado por tantos sectores en la ciudad es porque lo bueno es haber aprendido de cada sitio, haber absorbido vivencias, haber absorbido experiencias, haber tenido experiencias de todo tipo. Ya digo, en un contacto, cuando dije lo de la pelea de los gallos, y yo que tendría 11, 12 años. O sea, haber visto el trabajo de los carpinteros en los astilleros, haber visto al secador de cacao ya cuando estaba por egresar en la facultad y hacer este trabajo, haber pasado peripecia y media hasta así mismo por cuestiones de trabajo en los barrios de Guayaquil. O sea, en algún momento, y esto no te conté, por ejemplo, en clase de sociología nos tocaba ir a estudiar Mapasingue, La Prosperina.
y me tocó el año 82, 83 con pleno invierno fuerte. Entonces tú ibas a la Prosperini y tenías el agua a la cintura. Entonces no se podía trabajar, no podías hacer el trabajo de investigación de cómo se formó el barrio, ni nada de eso. Entonces me manda el doctor Egas, me manda al cerro de Mapasingue y trepa ese cerro, pues, en lodo, pues, ¿no? Pero aún así hicimos el trabajo, ¿ya? Entonces, ir conociendo la ciudad, ir dándote cuenta las realidades de un barrio, de una invasión, de un suburbio, ¿ya? Igual cuando ya hicimos la tesis en la facultad, nos tocó trabajar frente al Estadio de Barcelona. Entonces, ir recorrer la ciudad definitivamente, no solamente viviendo, sino trabajándola para mis tareas universitarias, a mí me crea este vínculo tan grande con mi ciudad, este amor tan grande. Y mira tú, cuando tengo este momento en mi vida que la transición que tengo en el trabajo de la prefectura, y se me ocurre, digo, hago una página. Tengo un banco de fotos durante años que lo he ido reuniendo, escaneando, fotografiando los libros originales clásicos de la ciudad y compartirlos en esta página. Hice esta página ya tenía yo mi página de chistes de Kikirillix, ya tenía mi página de música fuera de moda para mi música en el Face, y dije yo, hagamos una de Guayaquil. Y le doy esta tónica, ¿no? No es la típica página donde todo el mundo pone, como tantas páginas que todo el mundo, la foto antigua, la misma de todas, sino a contarle a la gente qué hay detrás de esa foto, ¿ya? Y obviamente como arquitecto, hablar de los edificios y comenzar a hablar de los arquitectos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú te acuerdas de la canción de Cheo Feliciano, Juan Albañil, decía, Juan Albañil sale a pasear, va por la avenida viendo cuál edificio no construyó. Pero Juan Albañil es el héroe anónimo. Y en el caso de nosotros los arquitectos, los ingenieros, somos tan anónimos o más anónimos que el mismo Juan Albañil. Porque tú dices, sí, el edificio del IES, el Palacio Municipal, pero ¿y quién fue el que se rajó pensando, diseñando tal o cual edificio, ¿ya? O este parque, o lo que sea? Entonces, le voy dando esa tónica, ¿ya? Le vamos dando esa tónica a la página. Y esa es su personalidad, ¿ya? Es contarle a la gente lo que yo buenamente sé de la foto, pero me topo también con la interacción de los usuarios, ¿ya? Entonces comienza y me sale, por ejemplo, César Castillo, por ejemplo, que es, te lo voy a recomendar, te voy a dar el contacto de él para que lo entrevistes, sobre el barrio Orellana. Él tiene escrito un libro sobre el barrio Orellana, ¿ya? César, nos hacemos amigos con él, con Lucho Cordero, con ya vas a terminar, con algunos, comenzamos a interactuar y ellos me ayudan a enriquecer la página porque comienzan a contar también sus vivencias. Entonces, eso es impresionante. Date una vuelta por allí y léela. Te va a encantar. Y vas a ver, o sea, cómo la gente, si yo pongo una foto del suburbio cuando era casita de caña sobre lodazal, sobre manglar, dice, yo viví, si yo digo, por ejemplo, esta foto era de Gómez Renón y la 38, yo viví en la 40, y comienzan a contarte cómo era la vida del barrio, qué tenía en la despensa de fulanito, el de acá, es impresionante. La interacción con los lectores, con los suscriptores, es realmente impresionante y te da, pero lo que yo menos me hubiera imaginado. Tiene más de 20,000 seguidores. Yo dije, en un año he creado un monstruo, que realmente que da mucha satisfacción, sobre todo por las respuestas de la gente. Querido Pedro, muchísimas gracias. Chévere.